¿Qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a su discípulo y colaborador Timoteo. Y en esta ocasión estaremos considerando del capítulo 2 los párrafos 16 al 18. La escritura nos dice así: pero evita las palabrerías vanas y profanas, porque más y más conducen a la impiedad, y su palabra carcome como gangrena. Entre esa gente están Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad al decir que la resurrección ya se efectuó, con lo que trastornan la fe de algunos. Insiste Pablo en su indicación para que Timoteo y el Espíritu Santo a nosotros, que evitemos las vanas palabrerías que es enfrascarnos en discusiones y argumentos sobre temas intrascendentes que no vale la pena considerar, y añade el concepto de profanas. Ciertamente como creyentes estamos rodeados de un mundo que habla como el infierno al que va. Pablo, trayendo a memoria lo dicho por el rey David en el libro de los Salmos, capítulo 5, verso 9, escribe a los creyentes de Roma en el párrafo 13 del tercer capítulo de su carta: su garganta es un sepulcro abierto, y con su lengua engañan, en sus labios hay veneno de serpientes. Y en este caso Pablo refiriéndose a los que no siguen el Evangelio y discuten y hablan con palabras soeces y vulgares. Y no podría ser más acertado hoy en día. Basta subir a un transporte público o escuchar cómo habla todo mundo para saber que la condición del mundo actual es igual y peor que la del tiempo de Pablo. ¿Y esto de profanas, a qué se refiere? Palabras que van más allá de lo apropiado y correcto en el contexto de la cultura de Dios. Palabras de paganos y perversos. Seguramente todos tenemos conocidos o parientes groseros y mal hablados, y aunque los amamos, y de hecho algunos entrañablemente, cuando estamos con ellos sentimos que hablamos otro idioma diferente al que ellos hablan. La cultura del reino es distinta, y no se trata de que nos sintamos mejores que ellos, porque ante el Señor no lo somos. Jesús derramó su sangre por unos y otros, pero cuando uno es transformado por la presencia de Dios en nuestro corazón, la cultura de Dios se va extendiendo desde nuestros pensamientos hasta nuestras palabras y nuestras acciones. Entonces, la orden de Pablo para su colaborador es sencillamente que evite esas palabras, tanto de escucharlas como de decirlas, y la razón es muy sencilla, porque más y más conducen a la impiedad y su palabra carcome como gangrena. De niño, escuché a un profesor decirle a un compañero que hablaba con groserías: si con esa boquita besas a tu mamá, la has de tener cacariza. Y conste que no era una escuela cristiana, y el profesor no era un hombre religioso, pero es en cierto modo una confirmación de lo que Pablo le dijo a Timoteo. Estas palabras profanas van hundiendo cada vez más a quien las habla y a quienes se acostumbran a ellas en peores niveles de impiedad, en donde Dios no es honrado e incluso llega a ser vituperado, y su palabra carcome como gangrena. Curiosamente, la palabra que se usa en el original es gagraina, que evidentemente se traduce como la palabra que conocemos, pero también se traduce como cáncer. Y aquí Pablo señala por nombre a dos de aquellos que apostataron de la fe. Entre esa gente están Himeneo y Fileto. Himeneo es el nombre de un dios de la mitología griega que se honraba en las ceremonias nupciales. El nombre significa perteneciente a Himeneo, y de ese personaje solo se sabe que se apartó de la fe, y por lo escrito por Pablo en su primer carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 20, se le señala como blasfemo,
y conforme a las líneas subsecuentes a este pasaje, de propagar una enseñanza falsa sobre la resurrección. De Fileto solo se tiene esta referencia de su complicidad con Himeneo en cuanto a la falsa enseñanza sobre la resurrección, y de su nombre podemos decir que paradójicamente significa amable o digno de amor. Que se desviaron de la verdad al decir que la resurrección ya se efectuó, con lo que trastornan la fe de algunos. Al respecto podemos decir que la única resurrección que ya sucedió fue la de Jesucristo, como lo señala Pablo en su primera carta a los creyentes de Corinto en el capítulo 15, verso 20. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Y también es atestiguado en la carta a los Hebreos en el capítulo 1, verso 3. Después de su muerte, se les presentó vivo y con muchas pruebas que no admiten duda. Se les apareció durante 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Evidentemente, hablando de Jesús. Pero la resurrección como evento generalizado para toda la humanidad no será sino hasta que Jesucristo venga nuevamente, según leemos también en la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 15 versos 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Así que aquellos dos declararon falsamente sobre un evento que habrá de suceder en lo futuro y el cual estamos seguros que será, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Él dice, así será. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.